Es el momento de conocer lugares, historias, los personajes y las diferentes formas de vivir la vida en su programa Venga y le cuento. 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 con la conducción de John Freddy Sepúlveda. Venga y le cuento. Venga y le cuento que hoy vamos a hablar de la pérdida y el duelo. Saludo para todos, gracias por los reportes de sintonía. Bienvenidos a este espacio que se llama Venga y le cuento. Como siempre, semanalmente tiene para ustedes temas y lugares diferentes. Bien, el ser humano desde su nacimiento está expuesto al dolor y a la pérdida. Seguramente no es nada fácil abandonar el vientre donde dicen algunos que podría ser el cielo para los bebés y luego salir al mundo externo. De ahí el llanto del bebé, que significa dolor, y ese dolor equivale a la pérdida de no seguir en ese lindo lugar. Estamos con el psicólogo Jason, quien hoy va a estar hablando con nosotros, amigos televidentes, sobre lo que tiene que ver con la pérdida, pero más allá de la pérdida, los duelos que hay que hacerle a la pérdida. Bienvenido, psicólogo. Bueno, muchas gracias, Freddy, por esta invitación a este programa. Realmente yo sé que en estos momentos vamos a poder aprender bastante sobre lo que tiene que ver con el duelo y desmitificar un poco el tema de que solamente se relaciona como tal a la pérdida de un ser querido, sino que va más allá. Y qué bonito, por ejemplo, esa introducción que haces de que desde ya el nacimiento estamos asumiendo como tal ciertas pérdidas o ciertas renuncias. ¿Qué pérdidas o a qué cosas hay que renunciar en la vida, Jason? Bueno, entonces, antes de empezar como tal a definir qué es entonces ese duelo, hay que tener en cuenta que nosotros en la vida estamos atravesados por una renuncia, ¿cierto? Unas renuncias constantes a los estilos de vida, a esos ciclos de vida, a quizás personas con las cuales vamos generando ciertos vínculos, y ahorita por eso queremos entonces empezar a hablarlas, ¿cierto? Que las personas logren conocerlas y que quizás desde sus casas y desde sus televisores pues vayan pensando, ve, eso me ha sucedido, ve, en estos momentos me encuentro en esa misma fase o estoy teniendo como ese tipo de problemáticas y debo de acudir donde un profesional para precisamente empezar a elaborar ese tipo de duelo. Enumeremos algunas pérdidas entonces. Bueno, entonces dentro de las pérdidas podemos encontrar una que es muy importante y es la del nacimiento. Sabemos bien que pues llevábamos 8, 9 meses en un vientre, ¿cierto? Un lugar acogedor, un lugar en el cual nos sentíamos protegidos, pero entonces llegar al momento en el cual tenemos que salir y tener ese cambio brusco genera como tal ya una renuncia y genera como tal un duelo. Quizás y de parte de algunos expertos se dice que ese llanto del bebé es precisamente por eso, ¿cierto? Llegar a una nueva realidad. También tenemos, entre otras pérdidas, las relacionales, y es cuando, por ejemplo, tenemos una ruptura amorosa o quizás tenemos una discusión, una pelea con algún amigo y se rompe como tal ese vínculo. También tenemos entonces las que son de corte de ciclo de vida, ¿cierto? Y estas son muy importantes porque sabemos bien que en la vida pues recorremos bastantes etapas. Está entonces la infancia, está la adolescencia, está la adultez y pues finalmente el adulto mayor o la vejez. Y cada una de esas etapas va a precisar como algunos cambios o algunas responsabilidades. Entonces a veces pasa que cuando éramos adolescentes, ¿cierto? Teníamos como ciertas ventajas, alguna autonomía, pero ya llegar a estar como adultos nos exige ciertas responsabilidades diferentes. En ese tipo de situaciones pues hay que hacer también ciertas renuncias o algunos sacrificios, y también es importante también tener como en cuenta eso. También contamos con otras que son ya de corte ideal o esas expectativas que también a veces generamos, y yo creo que es a poco se llega como a conversar, y es cuando nos hacemos la idea de que algo va a suceder, de que algo va a pasar,
Y creo que esta es una de las que más hemos estado viviendo en los últimos años y es por el tema de la pandemia. O sea, la pandemia hizo que muchos que teníamos algún viaje, algún proyecto, algún sueño, por ejemplo, de estudiar una carrera, como repensarla y tener que decir, no, en estos momentos no lo puedo hacer, precisamente porque se tiene que empezar como a negociar toda esa parte. También tenemos entonces lo que tiene que ver con el duelo por el fallecimiento de un ser querido, de una mascota, que también sabemos que hoy en día ya contamos con estos seres que son seres vivos, ¿cierto? Pero son también seres sintientes que nos han proporcionado de alguna manera afecto, cariño, seguridad. Quienes de pronto viven en una casa a solas, pues se convierte en esa única compañía que tienen, y llegar a un punto en el que ya no está ese ser, pues va a generar también como cierto dolor, ¿cierto? Que desde ahí es donde viene la palabra duelo. Bueno, y el creer que va a haber pérdida, que va a haber ausencia de algo, de alguien, pues también genera temor. Y te hago un ejemplo, Jason, y es, por ejemplo, el niño. Un niño, uno ve que él, si la mamá se va a ausentar, él llora de inmediato. O sea, es ese temor a que de pronto la mamá se le pierda. Eso se evidencia mucho en los niños. O un niño también, de momento, si no encuentra el juguete, pues inmediatamente llora, porque para él es como el temor que va a perder el juguete. Creo que esas pérdidas, ese miedo a perder se va generando también desde la niñez. Exacto, entonces creo que ahí estás tocando un tema muy importante y fundamental, y es cómo el duelo está transversalizado en todas las etapas de la vida, y esto va desde la niñez. Y creo que esto hay que también empezarlo como a tratar o a conversarlo, porque nos encontramos en muchos casos donde las personas consultan o preguntan si en realidad el tema de la muerte se debe de conversar con los niños, si se le debe de esconder, si él sí debe de entender como tal esa situación que puede llegar a ser traumática o trágica. Y la realidad es que sí, o sea, los niños también tienen como tal el derecho y la necesidad de saber qué es lo que está sucediendo, obviamente con unas diferencias, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta eso, y es que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que afrontar esa situación, y es el momento de la muerte, ¿cierto? La muerte puede aparecer en cualquier situación, puede aparecer en cualquier momento de la vida, solo que se nos ha enseñado que quizás solamente llega cuando una persona está ya cerrando como ese ciclo de vida, pero a veces puede llegar a suceder que no necesariamente. Es conveniente entonces también ir tratando de una manera prudente esos temas con los niños. Claro. Sí, o sea, yo creo que por eso es que el tema de trabajarse con los niños, el tema de la muerte es algo importante, y hacerlo inicialmente cuando se vive desde lejos, o sea, desde no la casa como tal o no un ser muy allegado para que él poco a poco lo vaya como interiorizando. Por ejemplo, cuando vemos que un animalito en la calle falleció, ¿cierto? Murió, empezar como a cuestionar un poco esa parte, porque el niño desde su percepción o desde su raciocinio, pues aún no ha entendido que pues la muerte pues es inevitable y que ya no se puede volver a recuperar una persona de eso, ¿cierto? Ellos pueden considerar que si alguien murió, pues va a despertar o se fue a dormir, y que de pronto en cualquier momento puede despertar o puede regresar, pero poco a poco nosotros desde esas conversaciones, desde ese ejemplo, podemos ir educando a nuestros niños para que cuando llegue a suceder precisamente un fallecimiento o cualquier otro tipo de duelo, pues este no vaya a generar pues como una noticia de choque que puede llegar a no lograrla pues como entender muy bien. Bueno, y de cierta manera, a grosso modo, también a soltar también un poco, es como el otro término, y nos referimos a varios aspectos. Por ejemplo, cuando se pierde el empleo, es aceptar también, pero eso lo vamos a hablar ahora seguramente, más detalladamente, y es aceptar esas cosas, es aceptar que a veces hay que dejar lugares y todo. De pronto para eso no nos han preparado mucho, ¿cierto? Pues para ese tipo de situaciones que en la vida se van generando, como lo decíamos ahora. Exacto, entonces yo quiero empezar como definiendo un poco a qué viene esa palabra de duelo, o qué significa como tal la palabra duelo. Entonces, el duelo sabemos bien que es una reacción esperada, normal, ante una pérdida significativa. Y cuando hablamos de una pérdida,
quiero entonces aquí volver a aclarar que no se trata únicamente de un ser humano, sino que también se puede tratar de un animal, se puede tratar de un trabajo, se puede tratar de un objeto con el cual podemos llegar a generar un vínculo muy significativo, ¿cierto? Quizás como tú estabas diciendo ahora, tenemos varios tipos de pérdidas, pérdida del trabajo, pérdida de alguna carrera, algo tan básico como puede ser en el colegio, perder una nota, ¿cierto? Entonces, O el año mismo, como dicen. o perder el año, ¿cierto? Todo este tipo de pérdidas van a estar generalizadas a lo largo de la vida, pero será de acuerdo a la personalidad, a la psique, a esa experiencia previa que tenga pues esa persona, que va a generar que éste pueda afrontar de una manera más adaptativa, más acertada quizás, ese proceso de duelo. Pues ahora sí entremos en materia con lo que es el duelo en sí y cómo son los diferentes procesos. Bueno, entonces, pues se ha escuchado muchísimo que hay algunos autores que han teorizado sobre el duelo y es dividirlo como en unas fases, ¿cierto? Pero yo quiero aquí aclarar que estas fases no son como lineales, o sea, no es que yo empiezo por una etapa y debo terminar en la otra, no, o sea, el duelo es un proceso activo en el cual pueden aparecer una, volver a otra, y ese es el proceso como tal que se va viviendo día a día. Entonces, como para generar un orden o más o menos como ubicarnos, voy a empezar como por la primera, ¿cierto? Y es como ese estado de negación, ¿cierto? Cuando generalmente tenemos una pérdida muy significativa, el primer pensamiento es, eso no me puede estar pasando, ¿cierto? Esto no puede estar sucediendo, esto no es conmigo, yo no puedo creerlo. Entonces esa primera fase de negación es como ese estado de shock en el cual la mente, ¿cierto? El pensamiento como que gradualmente va introduciendo como ese contenido o esas ideas, porque pues imagínate que la mente lo lograra abarcar de un momento a otro, o sea, sería muy difícil poder lograr como contener ese dolor. Entonces, la primera situación es esa, ¿cierto? Como el negarse. Pero entonces puede llegar a aparecer luego lo que es la ira, la rabia, y es esos sentimientos de culpabilidad, donde normalmente las personas empiezan como a buscar quién es el culpable. Si es afuera, entonces fue porque el médico no lo trató a tiempo, fue porque entonces nosotros no estuvimos haciendo el trabajo como era, o si era, por ejemplo, un trabajo o un objeto porque yo estuve elevado, porque yo no estuve cuidadoso, porque entonces no fui responsable, ¿cierto? Empezamos como a cuestionarnos todo ese momento de qué hubiera pasado, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Pero entonces ahí es como poco a poco vamos como ya imaginándonos qué hubiera pasado, pero entonces como no pasó, está sucediendo esto. Ahí es donde entonces va llegando como tal esa negociación, y es cuando las personas como que empiezan a idearse que posiblemente como pasó eso, es que va a suceder quizás algo mejor, o porque entonces era como el curso natural que tenía que suceder. O sea, ahí poco a poco se va generando como tal esas conversaciones internas para llegar entonces finalmente como a esa depresión. Eso en cuanto a los casos donde falleció alguien de la familia, vos decías de pronto la culpabilidad, pudo haber hecho esto, lo otro, porque la persona falleció. Cuando se trata de una relación amorosa, la ruptura de una relación, también el tema de pronto es a otro nivel, donde también hay culpabilidad, de pronto fue por culpa mía, porque yo no hice, puede ser también. Claro, o sea, aquí cuando yo voy dando como esos ejemplos de esas fases en las cuales se puede atravesar el duelo, no es únicamente como abarcando el tema de la muerte, o sea, aquí lo podemos generalizar en las rupturas amorosas, en las rupturas con un amigo, lo que tiene que ver entonces con esos ciclos de vida, lo que tiene que ver también con esos desastres o ambientales, ¿cierto? Porque eso es otro tipo de duelo, cuando por ejemplo hay una catástrofe en la cual por el efecto del invierno, ¿cierto? Perdemos nuestra casa, entonces empezamos como a cuestionar y culpabilizar, ¿cierto? En este caso particular que es el de la pareja, claro, uno empieza como a decir, bueno, ¿y será que fui yo el culpable de que esto haya terminado así?
¿O será que era porque esta persona seguía con lo mismo, lo que yo le decía, y finalmente me iba generando como ese tema de aburrición? Y ahí es donde entonces luego puede llegar como esa tristeza o esa depresión al lograr como ya, sí, como lograr reconocer que esa persona, ese objeto, esa cosa ya no va a regresar o ya no va a retornar. Entonces genera como tal esos sentimientos de estado de ánimo bajo, en el cual nos vamos como aislando, donde esa energía quizás puede empezar a bajar, pero ya gracias a que se pasa por esa emoción, finalmente podemos llegar a tener como tal un pues como el éxito de pasar por el duelo y finalmente aceptarlo, ¿cierto? Llegar a esa fase de la aceptación, de reconocer que si bien ya eso no está, le guardamos como un nuevo lugar desde nuestra mente, ¿cierto? En ese proceso lo vamos reubicando y sabemos que si bien no va a regresar, pues lo recordamos de pronto con amor, con aprecio y se le cumplió como ese tiempo que necesitaba estar quizás en nuestra vida. Bueno, ¿qué pasa cuando yo no hago una de las etapas que usted menciona, cuando yo me brinco alguna? Bueno, entonces yo inicialmente cuando empezaba como a describir un poco todo el tema de las fases del duelo, era muy claro en decir que esto no era un proceso lineal, sino que era un proceso dinámico y activo, ¿cierto? No es que una persona tenga que cumplir como estrictamente una a una, como si fuera un checklist en donde vamos entonces, ira, chuleado, entonces sigue entonces la negociación, chuleado, no, o sea, es un proceso en el cual puede variar, una persona se puede volver de una a la otra. Cuando de pronto se puede empezar a decir que ese duelo está generando como algunas problemáticas, cuando quizá ya ha pasado como bastante tiempo y la persona aún persiste quizá en esa misma fase. Por ejemplo, en un shock en donde la persona se enteró de esa pérdida de algún ser querido que era bastante importante y la vemos como si nada, manejando la situación súper bien, adaptada, ¿cierto? Y no la vemos tampoco como afectada, se ve como en una serenidad total. Ahí tendríamos que cuestionarnos un poco qué es lo que está sucediendo, si te estás sintiendo realmente así o algo está sucediendo, porque a veces las personas asumen que una persona lleva muy bien el duelo cuando no llora, y creo que también debemos de empezar a tocar el tema de qué cosas como acompañantes no deberíamos de decir. Ajá. ¿Por qué? A veces cuando van apareciendo esas reacciones, o sea, aquí hablamos de un dolor, ¿cierto? Y el dolor genera una afectación no solamente en una área, o sea, puede ser muchas las dimensiones que se pueden afectar, la física, la mental, la espiritual y la social. Pero es muy común encontrar que cuando van apareciendo estas reacciones en la parte emocional, aunque parten de una intención bonita o positiva, es algo que deberíamos de empezar como a evitar decirlo, y es el tema de ¿por qué está llorando si él no va a volver? Es que si usted sigue llorando no lo va a dejar descansar, sí. Es que usted llora mucho es porque entonces se siente culpable. Ese tipo de frases no son muy adecuadas decirla porque finalmente están invalidando esa experiencia personal que está viviendo la persona, ¿cierto? O sea, posiblemente yo perdí a esa persona, pero llevaba mucho tiempo compartiendo con ella, o puede que yo quizás en algún momento compartí con ella, pero en este momento de mi vida ya no era alguien tan trascendental, y eso va a ir variando de acuerdo a esa relación o a ese vínculo estrecho que tuviera con eso, pues con ese algo o con ese alguien. Bueno, pero yo tengo una inquietud, Jason, y es, si una de esas etapas yo no lo viví, ¿qué pasa? Porque una cosa es que yo regrese, lo que es ahora, o que el orden no importa, pero si yo finalmente no hice una de esas que usted mencionó, ¿cumplo con el duelo normalmente o no? No. Puede llegar a pasar que tenemos duelos no elaborados o duelos patológicos en los cuales las personas van repitiendo como ciertos comportamientos en los cuales se evidencia que no han interiorizado esa pérdida. Un ejemplo,
una madre que, por ejemplo, perdió a su hijo, ¿cierto? Y esta vivía con ella, y aún sabiendo o aún ya pasando como tal todo ese proceso funeral, de las exequias, ¿cierto? Todo ese ritual que es necesario para también generar esos procesos de asimilación en el duelo, ella todos los días sirve a la hora del almuerzo el plato para su hijo. Eso ya nos empieza como a generar ciertas alertas o ciertos indicios de que acá no se está como tramitando ese proceso o esas fases de duelo, porque la persona está como en un constante shock o en una constante negación. Entonces, ¿cuándo es que debemos de empezar a consultar? Cuando vemos que la persona, quizás después de más de 1 año y medio, 2 años, ella sigue como tal reviviendo la situación como si fuera muy inicial, aunque acá en el tema del duelo no es muy recomendado hablar de tiempos, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿por qué no debemos de hablar de tiempos entonces? Cuénteme en qué consiste eso, qué tiempos son prudentes y quién realmente los vive o quién no los vive. Bueno, entonces hemos escuchado, yo creo que mucho por ahí, que dicen que el duelo normalmente nos va a durar 6 meses o que por lo mucho 1 año. Pero no necesariamente esto va a ser así. Hay personas que pueden llegar a demorarse menos, pero puede haber personas que van a necesitar un poco más de tiempo. Y acá hay que hacer la claridad que no es el tiempo en sí mismo el que va a generar ese proceso de duelo, sino es nosotros qué hacemos en esa fase de duelo, ¿cierto? Hay que cumplir como tal con unas tareas para lograr realizar ese duelo o elaborar el duelo, como normalmente se dice técnicamente. En estos días una señora me contaba que había perdido a su esposo hacía 20 años, pero esa pérdida fue porque él se fue con otra. Y ella me decía, igual yo lo sigo esperando, y el día que él regrese, pues yo lo voy a recibir. ¿Esta señora no hizo duelo entonces? Bueno, entonces creo que a veces el dolor se puede también dar por esa misma, ese vínculo, ¿cierto? Ese vínculo que se tenía con esa persona o con ese algo, y a lo mejor el estar aferrados, aún guardando esa expectativa, esa esperanza, es lo que va a generar que se reviva constantemente el hecho de que esa persona pues va a regresar y va como a interrumpir o va como a entorpecer ese proceso de elaboración. Era lo que decíamos ahorita como en el duelo. Yo estoy en la fase de negociación, en la cual puedo empezar como a decir, esto está pasando, no está pasando, si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, pero en el caso de que yo tengo como tal aún en mi mente la creencia de que esto va a retornarse, de que esto se va a remediar, pues ahí no se está generando como tal una real afrontación o una percepción clara y concreta de lo que está sucediendo, porque pues han pasado ¿cuánto? 20 años. 20 años. Y esa persona no ha regresado, entonces nos está generando como tal ya algo muy claro, y es que esa persona ya hizo como tal su vida. Entonces hay quien no prosiguió después de esa ruptura, fue esta persona. Entonces ahí es importante poder acudir a donde un profesional para lograr entonces vivir, ¿cierto? Poder pasar por esa fase que quizás no logramos acomodar y que es necesaria para poder entonces cerrar ese ciclo. Y porque estamos perdiendo también la vida presente, o sea, el momento presente de tantas otras experiencias que pueden haber. Ahí, así es, que normalmente, por ejemplo, confundimos un poco el tema del duelo con la depresión, y la gente asume que entonces el duelo se puede patologizar o se puede ya pues como tomar si fuera una enfermedad, un trastorno mental, y hay que hacer esa distinción. Si bien se comparten algunos síntomas muy similares, como puede ser la tristeza, la rabia, el de pronto no tener mucha energía, el ya perder un poco el interés por ciertas actividades, el duelo es algo normal y esperado en todas las personas que perdieron algo significativo, ¿cierto? Entonces, ahí es muy fundamental que logremos como tal estar muy atentos de qué cosas estamos logrando hacer con ese tiempo, porque si no lo logramos hacer, pues nos vamos a quedar pues bastante tiempo ahí logrando como hacer ese proceso, pero vemos que algo no nos permite como continuar. El duelo es diferente para todos, así que no se preocupe por cómo es o cuánto dura su duelo.
Otro recurso es consultar con un profesional de la salud o solicitarle ayuda a un terapeuta. Para eso están. Nos ha quedado muy claro qué hacer ante el dolor y cómo vivir el duelo en diferentes etapas. Pues bien, mi pregunta es, ¿y si yo veo que alguien, un amigo, familiar, tiene ese problema, cómo debo actuar? Bueno, muy bien, Freddy, y qué bueno que hagas esta pregunta, porque es verdad, normalmente sabemos quizás mucho sobre el tema del duelo, en quién lo vive, pero no se habla mucho de qué deberíamos de hacer nosotros como red de apoyo a la hora de ver o encontrar un familiar, un amigo que está viviendo como estas fases o está viviendo como tal el duelo. Yo al principio, en medio del programa, conversaba de a veces unas intenciones quizás muy positivas que llegamos a tener, de decir frases como no llore tanto, eso es malo para usted, se va a enfermar, que si bien parten de algo que es como bonito, sabemos que va a invalidar esa emoción y van a terminar haciendo más daño, porque la persona se va a sentir culpable, se va a sentir más mal, va a cohibirse, a reprimirse y va a generar que no se viva como tal esas emociones que son necesarias para poder hacer un duelo bien elaborado. Creo que una de las cosas fundamentales es el apoyo emocional y es crucial una vez empieza como tal con el duelo. Si yo como persona que está viviendo esa situación percibo que mi alrededor me apoya, me está valorando esas emociones, me las reconoce, eso va a facilitar que yo poco a poco vaya exteriorizando toda esa emocionalidad y que finalmente vaya realizando de forma acertada ese duelo. Lo segundo también es importante que haya una persona que se convierta como en esa red de apoyo en la cual si yo veo que no está comiendo, que no se está alimentando, pues recordárselo, ¿cierto? Te traje por acá esta agua panela, te traje de pronto estos huevitos, veo que no has comido, pero entonces yo estoy muy preocupado de lo que está pasando y quiero que estés muy bien. Entonces empezar como todo ese tema, no juzgar, porque a veces pasa que sobre todo con las rupturas amorosas, ¿cierto? Que es un duelo bastante complicado para muchos, y es el tema, es que usted era el culpable, es que por su culpa, es que yo le dije, pero usted ¿por qué llora por ese bobo, por ese pendejo, por esa pendeja? Pero no logran darse cuenta de que es uno el que realmente está viviendo esa situación. Y si una persona llega y le dice eso a uno, ¿con qué cara yo voy a ir a acercarme y a manifestarle que estoy mal, que necesito ayuda? Entonces lo principal también es no juzgar, sino estar acompañando, ¿cierto? Estar ahí como, a veces posiblemente no encontremos las palabras adecuadas, pero con el mero hecho de un contacto físico, un abrazo, ya estamos haciendo pues gran parte de ayuda para esa persona. La misma presencia cuenta. Exacto. Bueno, el tiempo se nos acabó desafortunadamente. A nuestro psicólogo Jason Mesa Daza, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Recordarle entonces a los televidentes que si en algún momento requieren de ayuda profesional, se pueden acercar a la EPS, pueden buscar los programas que hayan de pronto en las alcaldías. Sabemos que Medellín cuenta con una unidad de duelo excelente que es la de San Vicente, que ofrecen grupos de apoyo en el cual se pueden sentir identificados y poco a poco lograr entonces vivir ese proceso de una manera menos dolorosa. A nuestros televidentes, gracias por la sintonía. Espero que este programa haya sido de su agrado y ante todo de gran utilidad. Nos veremos en un próximo programa. Venga y le cuento.